Descubre el increíble truco oculto que transformó la vida de una familia varada en el océano. La tormenta fue más feroz de lo que nadie imaginó. En el pequeño pueblo costero donde los Martínez habían vivido y trabajado, la inclemencia del tiempo se desató como un monstruo enfurecido. Clara y José vieron cómo su hogar, construido con amor y esfuerzo, se desmoronaba ante sus ojos. El pequeño negocio de pescados que les daba la vida quedó reducido a escombros. La desesperación se apoderó de ellos, y los gritos de sus 3 hijos, Valeria, Rodrigo y el pequeño Luis, llenaban el aire con un eco de inocencia perdida. Pero en medio de la tormenta, los padres intentaron mantener a la familia unida, aferrándose a la esperanza como un salvavidas en el mar de problemas. Un día, quienes alguna vez regatearon felices en el mercado, decidieron abordar su viejo barco desgastado. Quizás el mar aún tenga un poco de bondad para nosotros, pensó José, mientras se sentaban en el bote. Con los rostros llenos de incertidumbre, zarparon. Las primeras olas fueron gentiles, pero pronto, el océano, que alguna vez fue su aliado, se volvió un adversario temible. Los vientos rugían como leones, y los niños miraban a sus padres con ojos llenos de miedo y preguntas. Entre el vaivén del bote y el crujir de la madera, apareció el verdadero desafío de la travesía, el miedo. Rodrigo sintió cómo su corazón se apretaba, Valeria recordó las sonrisas que tuvieron en otros días soleados, y el pequeño Luis, con la inocencia de su corta edad, preguntó, ¿por qué el mar está tan enojado? La rancidez de la desesperanza comenzaba a infiltrarse en el pequeño bote, convirtiendo la unidad familiar en un paisaje desgastado. Necesitamos recordar las enseñanzas de abuela, dijo Valeria, su voz quebrada pero firme. Los ojos de sus hermanos brillaron, y comenzaron a recordar una antigua leyenda que prometía unidad. Con un nudo en el estómago y un pequeño hilo de coraje, empezaron a recitar las palabras mágicas. La energía en el bote cambió. Juntos, empezaron a tocar melodías que solían cantar en familia. Con cada nota, la calma se empezó a colar en sus corazones y el miedo comenzó a desvanecerse. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el viento aún aullaba y las olas golpeaban sin piedad. Sin embargo, la familia había encontrado un refugio emocional en las melodías compartidas. Ahora, el amor y la unión parecían ser su ancla en medio de la furia del océano. Pero el océano no se detuvo, y en un momento de cruda tensión, todo podría haberse perdido. Una ola gigantesca embistió el bote y la familia llegó al borde del abismo. En ese instante oscuro, comprendieron que el poder no solo estaba en el ritual, sino en la fuerza que encontraban juntos. A pesar de sufrir el golpe más fuerte, el destino les tenía preparada una sorpresa. En el horizonte, un grupo de pescadores locales, alertados por su travesía valiente, se acercaba para ayudarles. La familia Martínez, en medio del dolor y la incertidumbre, se convertiría en un símbolo de unidad y esperanza para todo el pueblo. Pero un último reto espera, y la inexorable pregunta queda en el aire: ¿arriesgarán todo una vez más en busca de un futuro mejor? La brisa salada del océano traía consigo un aroma a nueva esperanza mientras la familia Martínez se aferraba con fuerza al barco desgastado. Los rostros de los pescadores se acercaban, figuras familiares en medio del caos. José sintió como su pecho se llenaba de gratitud, pero un murmullo de incertidumbre todavía giraba en su interior. Los hombres del pueblo llegaron, ojos determinados y manos extendidas. «Agárrense. No se suelten», gritó uno de ellos, Santi, un viejo amigo de José. Con agilidad y fuerza, comenzaron a lanzar cuerdas y redes hacia ellos, creando un puente sólido entre el pequeño bote y su salvación. Aquel acto de bondad resultaba un cambio inesperado en el oscuro panorama. Mientras tanto, Valeria, Rodrigo y Luis, conscientes del peligro que aún los rodeaba, se miraban entre ellos como cómplices de un secreto que solo ellos entendían, la fuerza que habían forjado en la tormenta. Una vez a salvo en el barco de Santi, la familia se miró, los ojos llenos de emoción. «No estábamos solos en esto», dijo Clara, entre lágrimas. José asintió, recordando cómo se habían sentido perdidos, pero ahora el calor de la comunidad iluminaba su camino.
El grupo de pescadores no solo le salvó la vida, sino que trajo consigo la promesa de reconstrucción y unidad. Mientras el barco surcaba las olas de regreso al pueblo, la familia supo que su travesía no había terminado. Al llegar a la playa, el panorama era desolador, hogares destruidos, calles llenas de escombros. Sin embargo, en cada rincón, podían ver a sus vecinos recogiendo fragmentos de sus vidas, algunos compartían risas nerviosas, otros lágrimas de tristeza. La atmósfera, aunque cargada de melancolía, estaba vibrante con el eco de la solidaridad. Juntos lo lograremos, afirmó Rodolfo, el padre de Santi, en un discurso improvisado mientras se agachaba a recoger una caja rota. No dejaremos que esto nos derrumbe. Esta comunidad ha enfrentado tormentas antes y saldremos de esta en pie. Un nuevo impulso llenó a la familia Martínez. Se unieron a sus vecinos, ofreciendo ayuda, mano a mano, hombro con hombro. Cada sonrisa que compartían, cada palabra de aliento, se sentía como un paso hacia la sanación. La música que habían entonando antes aún flotaba en su memoria, un recordatorio del poder de la unidad y la esperanza. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ocultarse, sometido por un cielo lleno de nubes grises, Clara sintió un peso en su corazón. Aún había muchas preguntas sin respuesta. La vida que conocían había cambiado para siempre, y el futuro lucía incierto. ¿Podrían realmente reconstruir lo que habían perdido? ¿Y si la tormenta regresaba, más feroz que nunca? La angustia volvió a golpear, por más que se esforzaran en ser fuertes. En ese momento, Rodrigo tomó la mano de su madre. Vamos a crear algo nuevo, dijo con determinación. La familia se unió en un abrazo. Justo cuando pensaban que la oscuridad había quedado atrás, el sonido de una sirena interrumpió sus pensamientos. Un grupo de soldados empezaba a llegar al pueblo, y Clara no podía evitar preguntarse qué acechaba en esa nueva visita. Lo que comenzó como una aventura en el océano se había transformado en un llamado a la acción. Pero la pregunta seguía en el aire, ¿era este el inicio de una nueva esperanza o solo el preludio de más desafíos por enfrentar? Mientras las sirenas resonaban en sus oídos, los Martínez intercambiaron miradas preocupadas. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los soldados, vestidos con uniformes de camuflaje y armados, desembarcaban con una actitud que mezclaba autoridad y apuro, como si la urgencia del momento les pesara por encima. A su lado, Santi y su padre discutían en voz baja, pero Clara no podía dejar de pensar que implicaba la llegada de esa fuerza militar. Seguro están aquí para ayudar, intentó tranquilizarse, pero la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ella como una nube oscura. La gente del pueblo comenzó a congregarse, entre murmullos y miradas de desconfianza. Un soldado, alto y de mirada firme, se acercó al grupo. Necesitamos que se reúnan todos. Ayuda está en camino, pero necesitaremos su cooperación, anunció con un tono autoritario. La voz, aunque firme, parecía querer transmitir seguridad. Sin embargo, el corazón de Clara latía más rápido. La comunidad parecía unida, pero el dilema de confiar completamente en aquellos que llegaban siempre era complicado. José, notando la inquietud de su esposa, se acercó y tomó su mano. Haremos lo que sea necesario, juntos, le susurró, infundiéndole valor. El tiempo pasaba, y mientras el sol se ocultaba, los soldados distribuyeron tareas. Establecieron un campamento provisional y comenzaron a coordinar la recuperación de los desperfectos. Las instrucciones eran claras, pero había una carga en el aire que presagiaba que no todo era lo que parecía. Los Martínez se unieron a otros vecinos, ayudando a clasificar los suministros que llegaban. Cartones de alimentos, ropa y medicinas. Poco a poco, la necesidad de organizarse se volvió evidente, y el pueblo empezó a reaccionar como un solo organismo. Todos intentaban levantar los escombros no solo de sus casas, sino también de su espíritu. ¿Y si hay más problemas que resolver?, pensó Clara, mientras colocaba una caja sobre la arena. Cuando levantó la vista, vio a Rodrigo hablando con un grupo de soldados. La seriedad en su cara la hizo sentir inquieta. Se acercó a ellos, intentando captar la conversación. Rodrigo, con voz decidida, preguntaba por el estado de otros pueblos cercanos. ¿Está mi amigo Fernando bien? Él vivía en la costa. El soldado lo miró un momento y luego asintió. Hemos visto destrucción en varias áreas, pero aún estamos evaluando los daños. Colaboraremos con cada comunidad que ha sufrido. Una certeza escalofriante envolvió a Clara, tal vez su hogar no era el único que había sido gravemente afectado. Al parecer, otros habían resultado incluso más damnificados. El sentido de unidad cambiaba de forma,
ahora impregnado de dolor y preocupación, el día finalmente se despidió, dejando en su camino una estela de sombras. Mientras las luces del campamento parpadeaban, Clara y su familia se reunieron en un círculo. Había cierto temor en sus miradas, a pesar de lo que habían logrado juntos, la noche había traído consigo nuevos miedos y la sensación de vulnerabilidad se hizo palpable. Vamos a necesitar ser fuertes, dijo Valeria, rompiendo el silencio. No solo para nosotros, sino por quienes nos rodean. La declaración resonó en el corazón de todos, y aunque la determinación se encendió en sus ojos, Clara sabía que la lucha apenas comenzaba. Una sombra oscura cruzó el horizonte cuando Clara vio perfiles del otro lado de la playa. Apenas pudo distinguir unas luces que se movían rápidamente. Su corazón se detuvo un momento. ¿Quién más podría estar llegando? La pregunta ardía en su interior. ¿Sería esta la ayuda que necesitaban, o un nuevo tormento empezaba a gestarse en la distancia? Clara tragó hondo, porque lo que estaba por llegar podría cambiar el rumbo de todo una vez más. Clara contuvo la respiración mientras la figura oscura al otro lado de la playa se hacía más visible. Las luces danzantes que parecían acercarse, encendían una chispa de inquietud en su interior. Miró a su familia, buscando consuelo en sus rostros, pero la ansiedad era palpable. ¿Qué será eso?, murmuró José, frunciendo el ceño. La pregunta flotaba en el aire, pesando sobre todos como una losa. En ese instante, Santi se acercó, con su mirada fija y penetrante en el horizonte. Espero que no sean más problemas, dijo, su voz casi un susurro desgastado por la preocupación. Clara sintió el nudo en su estómago. Solo podemos esperar, respondió, aunque por dentro se debatía entre la esperanza y el temor. A medida que las luces se acercaban, se pudieron distinguir varias embarcaciones. Clara notó que los soldados parecían tensarse, cambiando su postura, como si esperaran un enfrentamiento. La multitud se silenciaba lentamente, cada vez más cautelosa. El ambiente se tornó denso, una mezcla de expectativa y temor. Es solo ayuda, tiene que serlo, pensó Clara. Pero había una voz pequeña en su cabeza que le susurraba que no debía confiar del todo. La confusión se apoderó de ella, haciendo que el latir de su corazón resonara en sus oídos mientras la oscuridad de la noche envolvía cada rincón del pueblo. Las embarcaciones llegaron finalmente a la orilla. Clara se acercó junto a su familia, entrelazando sus dedos con los de José, buscando esa seguridad que tanto necesitaba. Un grupo de personas comenzó a desembarcar, barridas de uniformes similares a los de los soldados, pero con un aire más civil. Había equipos de rescate, médicos, y en sus ojos, una llama de determinación. ¡Qué alivio!, pensó. Definitivamente era ayuda. Pero, en medio de la mezcla de emociones, una figura familiar apareció entre ellos. Clara frunció el ceño. ¿Es ella? Su hermana menor, Valeria, la reconoció primero. Es la tía Rosa, exclamó, un destello de sorpresa en su voz. La tía Rosa, siempre tan vital, se precipitó hacia ellas con una sonrisa de alegría, aunque su rostro denotaba que había vivido su propia tormenta. Chicas. Me alegra tanto verlas, exclamó mientras las abrazaba con fuerza. Clara sintió que esa calidez familiar aumentaba su entereza en medio del caos, pero al mismo tiempo, Clara se dio cuenta de que la llegada de la tía no era solo una bendición. Traía consigo historias de otros lugares, relatos de familias que habían sido despedazadas por la misma tormenta. La risa se mezcló con lágrimas mientras Rosa explicaba las tragedias que había presenciado. La tensión creció en el ambiente al escuchar de pueblos enteros que podrían estar en peligro. Justo cuando la sonrisa de Clara comenzaba a formarse en sus labios, un grito rompió el silencio. ¡Miren! Un hombre del grupo de soldados señalaba en dirección al mar. Las olas comenzaban a agitarse de manera inusual, como si presagiaran algo aún más oscuro. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna, y José apretó su mano con fuerza. ¿Qué más puede suceder?, pensó, mientras el sonido de la tormenta retumbaba en sus oídos. El cielo se oscurecía a medida que la incertidumbre crecía. El corazón de Clara latía con fuerza, sintiendo que las respuestas se alejan. Desde lejos, figuras se dibujaban junto a las olas, buscando refugio y desenredándose en la oscuridad. ¿Cuántas más historias llegarían a su pueblo, y cuánto más tendrían que luchar? La siguiente ola traía consigo un nuevo desafío. Clara, aturdida por la mezcla de felicidad y miedo, comprendió que lo que estaba por venir podría definir el destino de todos. ¿Estaba realmente preparada para lo que se avecinaba? Se sintió inquieta,
La pregunta resonando en su mente mientras un viento frío soplaba desde el mar, trayendo consigo un presagio ominoso. El viento silbaba con fuerza, llevando consigo el eco de los gritos que se mezclaban con el ruido de las olas. Clara se sintió atrapada entre la desesperación y la determinación. Aunque la tía Rosa había traído una chispa de esperanza, la llegada de aquellas figuras del mar rescataba la inquietud. La multitud comenzaba a murmurar y a moverse, creando un ambiente de caos que la hizo sentir aún más pequeña. ¿Tendrán respuesta sobre aquellos que desaparecieron?, se preguntó Clara, mientras sus ojos siguieron las sombras que emergían del agua. Los barcos estaban ahora anclados, y los rescatistas se apresuraban a ayudar a quienes parecían haber sobrevivido a una pesadilla en el océano. Clara podía notar la tensión en la voz de su hermana, y apretó su mano generando un ancla de confianza entre ellas. Una figura mayor, con el cabello canoso y arrugado por el paso de los años, fue la primera en llegar a la playa. Su andar era un reflejo de dolor y resistencia, y cuando sus ojos encontraron los de Clara, la joven sintió que un enorme peso caía sobre ella. ¿Cómo pudieron llegar hasta aquí?, preguntó el hombre, su voz temblorosa pero firme. Llegamos en una búsqueda de esperanza, respondió él. Por un momento, Clara se sintió conectada con aquel desconocido, también había buscado esperanza en la tormenta. En ese instante, el hombre comenzó a narrar cómo el mar había devorado su hogar, llevándose consigo a su familia. Clara se sintió abrumada por la tristeza común que compartían. Entre la multitud, Santi había comenzado a escanear la playa, su rostro mostraba un desasosiego creciente. Clara, no sé si deberíamos quedarnos aquí, dijo, interrumpiendo su conexión con el anciano. El mar. No se ve bien, agregó con un gesto hacia la creciente agitación de las olas. Clara podía escuchar el temor en su voz, era la misma sensación que la abrazaba. Tal vez deberíamos ver qué más hay, sugirió José, quien se acercó a Clara, sus ojos reflejando su propio temor. Sin embargo, la insistencia del hombre mayor atrajo su atención. Tenemos que unirnos, dijo con voz fuerte. No estamos solos. Debemos ayudarnos, protegernos. Esa simple declaración resonó en el corazón de Clara. Había algo en ella que evocaba la fortaleza y la unidad que había visto siempre en su familia. Así que, a pesar de la inquietud, dio un paso hacia adelante en dirección al anciano. ¿Cómo podemos ayudar?, preguntó con determinación, sintiendo que el primer paso hacia la salida del caos se había dado. La comunidad comenzó a agruparse, las luces de las embarcaciones iluminaban sus rostros, y aunque el miedo seguía acechando, algo dentro de Clara ardía. Las historias compartidas y la lucha colectiva se volvían un salvavidas en medio del remolino. Desde donde estaba, Clara se dio cuenta de que no solo se trataba de lucha, se trataba de unidad, de esperanza y de encontrar un camino en la oscuridad, pero justo cuando el ambiente parecía llenarse de una nueva energía, otro grito cortó el aire. «Miren. Más barcos se acercan», exclamó alguien entre la multitud. Clara giró su cabeza rápidamente hacia el mar. El horizonte oscuro estaba lleno de luces parpadeantes, como estrellas que regresaban del abismo. Su corazón se detuvo. ¿Serán enemigos o aliados?, pensó Clara, sabiendo en su interior que lo que se avecinaba podría ser decisivo para todos. La incertidumbre se apoderó de ella nuevamente, y el viento frío sopló más fuerte, trayendo consigo una sensación escalofriante. ¿Estaba realmente preparada para lo que significaban esos nuevos barcos? La noche apenas comenzaba a desvelar sus secretos, y Clara sintió que su vida dependía de lo que iba a ocurrir a continuación. El bullicio de la multitud se intensificó a medida que las luces de los barcos se acercaban. Clara observó cómo los rostros de sus vecinos se iluminaban con una mezcla de esperanza y temor, el mismo dilema que la mantenía en un constante vaivén emocional. Ese mar que antes parecía un enemigo, ahora prometía ser la puerta a cosas desconocidas, a posiblemente recuperar a quienes habían desaparecido. ¿Qué está pasando?, preguntó Santi, aferrándose a su hermana como si de esa conexión dependiera no solo su futuro, sino también su aliento. Clara no tenía las respuestas, pero sabía que permanecer allí era una decisión crítica. Debemos quedarnos juntos, murmuró, y Santi asintió, aunque su mirada aún reflejaba la inquietud de quien vive a la sombra del peligro. Las olas rompían con fuerza, y cada impacto sonaba casi como un latido, un eco profundo que resonaba en sus corazones. Clara se sintió inmersa en esa mezcla de sonidos, el murmullo de su gente, los gritos lejanos de los rescatistas y el constante vaivén del océano. Los rescatistas saben lo que hacen, se dijo, buscando en su interior un hilo de paz. Entonces, los barcos comenzaron a amarrar.
Clara tensó el cuerpo, sintiendo un hormigueo en la punta de los dedos. ¿Quiénes serán? La pregunta se coló en su mente, atormentándola con cada ola que se acercaba a la orilla. Un grupo de rescatistas saltó al agua, sus figuras delineadas por la luz brillante. Cada paso que daban parecía una promesa de retorno, pero también una advertencia. Mientras más se acercaban, más evidentes se volvían los rostros de aquellos que sobrevivieron, cansados, heridos, pero vivos. Era un desfile de historias incompletas y ansias de reencuentro. Una mujer con el cabello revuelto y la piel salpicada de sal se detuvo frente a Clara. «Busco a mi hija», dijo entre susurros, los ojos inundados de desesperación. Era un llamado al corazón de Clara, una grieta que se abrió en su pecho, resonando con su propia búsqueda. «Nosotros», comenzó a decir, pero se detuvo. Tenía miedo de ofrecer promesas vacías. «Ayúdanos a buscar», gritó un joven desde la multitud, su voz se unió a un coro de incertidumbres. Clara sintió el golpe de su propia angustia. Allí estaban, hombres y mujeres, hombros con hombros, todos conectados en la desgracia. Justo cuando la ansiedad comenzaba a deslizarse sobre ellos como una sombra, un nuevo barco emergió en la distancia. Todo el mundo contuvo el aliento. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Clara fue la bandera bulliciosa que ondeaba en la brisa, el símbolo de una esperanza renovada. La bandera pertenecía a quienes siempre habían luchado con el mar, los pescadores del pueblo vecino, conocidos por explorar más allá de lo que muchos se atrevían. Los murmullos fueron creciendo hasta convertirse en alaridos de alegría. «Son ellos. Son nuestros hermanos», exclamó el anciano de la playa, un entusiasmo palpable que chisporroteaba en el aire. Clara sintió que el calor de la comunidad se propagaba por su cuerpo. Eran un solo espíritu, un reflejo de unidad en medio de una tormenta. Mientras los pescadores anclaban su barco, Clara se preparó para lo inesperado. ¿Tendrían noticias de sus seres queridos? La vida estaba a punto de buscar respuestas en las zonas más profundas del océano, y se dio cuenta de que el caos podría traerle también nuevos significados. Cuando el último rescatista desembarcó, su mirada se encontró de nuevo con Clara. «Necesitamos voluntarios. Hay más de lo que creemos en el agua». En ese instante, Clara sintió que un lazo invisible la unía a aquel mar que tantos temían, y, sin pensarlo, levantó la mano. «Yo iré». Pero antes de que pudiera asimilar su decisión, su corazón golpeó su pecho con fuerza. Lo que vendría a continuación cambiaría todo. El mar estaba listo para sus secretos, y Clara estaba decidida a descubrirlos. Clara sintió como el murmullo a su alrededor se transformaba en una sinfonía de expectativas. El mar brillaba con una intensidad casi mágica, pero también inquietante. A medida que avanzaba hacia el grupo de rescatistas, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué encontraría allí? ¿Sería capaz de manejar lo que el océano le revelara? La voz del rescatista, un hombre robusto con la cara marcada por el sol, la sacó de sus pensamientos. «Necesitamos a alguien que sepa nadar, alguien fuerte». Clara sintió que el peso del mundo recayaba sobre sus hombros. Era una decisión que iba más allá de la valentía, era el hilo que podría conectar su destino con los que había perdido. «Yo sé nadar», respondió, sintiendo un escalofrío que la recorrió. En cualquier otra circunstancia, el agua sería un alivio, un refugio, pero ahora se convertía en un abismo repleto de posibilidades y miedos. Miró a Santi, quien la observaba con la mezcla de admiración y preocupación que solo un hermano puede sentir. «Clara, ten cuidado», su voz se rompió. Ella le sonrió con un poco de tristeza, reconociendo el vacío que había dejado su partida. Mientras se colocaba un chaleco salvavidas, el resto del grupo se organizó y comenzó a moverse hacia la playa. Las luces de los barcos parpadeaban como estrellas en la oscuridad del océano, y Clara sintió que el mar estaba vivo, pulsando con secretos. Había escuchado historias sobre los misterios del océano, criaturas míticas que emergían y regresaban, llevándose o trayendo la esperanza. El rescatista líder la condujo al borde del muelle y le dio una última advertencia. «Cuando lleguemos a la zona de búsqueda, escucha sobre todo. Si sientes que el mar se agita, vuelve inmediatamente». Clara asintió, su corazón golpeando fuerte, consciente de que lo que estaba a punto de vivir no era solo un reto físico, sino también emocional. Con un salto, se encontró en el intenso abrazo del agua. La primera ola la golpeó fuerte, pero Clara no se dejó intimidar. Retrocedió un poco y luego nadó, sintiendo la frescura del agua alrededor de su cuerpo. Cada brazada acercaba un poco más su esperanza a la realidad. Mientras se adentraban cada vez más, empezó a escuchar gritos que provenían de un grupo de rescatistas en la distancia.
Aquí hay algo. La adrenalina llenó cada célula de su ser. Clara sintió que su aliento se tornaba más corto, no porque la respiración se dificultara, sino por el miedo a no ser capaz de afrontar lo que podría encontrar. A medida que avanzaban, Clara vio figuras por debajo de la superficie, sombras distantes que danzaban en el resplandor nocturno. Sentía el llamado del mar, una mezcla de ansiedad y curiosidad que la empujaba a descubrir lo que había más allá. Era como si cada ola la empujara hacia un lugar desconocido, un campo fértil para la esperanza y la desesperación. De repente, una voz familiar atravesó la oscuridad. Clara. Clara era el nombre de su madre, rasgado por el llanto. Un intenso golpe de emoción la paralizó. ¿Podría ser posible? ¿Podría el mar devolverle lo que había perdido? Mamá, gritó, aunque el sonido se ahogó en el vaivén de las olas. Se sumergió, buscando entre las sombras, sintiendo que la esperanza crecía y se desvanecía al mismo tiempo, pero la oscuridad la envolvió y Clara sintió el peso de su propia vulnerabilidad. La lucha interna se volvió feroz. ¿Debía continuar buscando, o había ya tomado demasiado riesgo? En ese instante, una corriente tiró de ella, llevándola más lejos de su grupo. Clara sintió el terror de no saber a dónde iba, pero al mismo tiempo, esa podría ser su única oportunidad. Con cada movimiento, el pasado y el futuro se entrelazaban, y Clara se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las decisiones que tomaría a partir de entonces determinarían no solo el destino de otros, sino el suyo propio. Mientras luchaba contra la corriente, su mente giró hacia una pregunta que la asaltó con fuerza: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por amor? De repente, una sombra se acercó a ella en la oscuridad. Era el mar reclamando su tributo, pero Clara estaba lista para enfrentar incluso lo inimaginable. La figura comenzó a tomar forma, y su corazón se detuvo en un susurro. Clara. Pero antes de que pudieran cruzar miradas, la oscuridad la envolvió de nuevo en su abrazo. Algo la atrapó y, en ese instante, todo se volvió incierto. ¿Podría encontrar la luz en esa oscuridad? El mar decidía, y Clara estaba dispuesta a luchar. Clara sintió que el agua la envolvía, como un velo espeso que atrapaba toda la luz a su alrededor. En el instante en que la sombra se hizo más palpable, un escalofrío de miedo y anhelo la sacudió. La figura emergió lentamente de la oscuridad, el rostro familiar de su madre se fue definiendo más y más, como un faro en la tormenta. Mamá, murmuró, su voz un gemido entre las olas. ¿Era una ilusión provocada por su desesperación o el verdadero eco del amor que había perdido? Las palabras luchaban por salir de su boca, pero lo único que podía hacer era abrir los brazos y dejar que el mar dictara la verdad. La figura balbuceó: Clara, no estás sola. Su madre se extendía hacia ella, pero las olas parecían querer separarlas. Clara dudó un momento antes de lanzarse hacia el abrazo de su madre, el deseo de reunirse con ella superando cualquier miedo. Pero justo cuando su mano estaba a punto de tocarla, un empujón violento de la corriente la separó, y la desesperación se apoderó de ella nuevamente. No, gritó Clara, sintiendo que su corazón se rompía, cada intento de regresar era en vano. La voz de su madre se desvanecía como el eco de un sueño. Clara movió sus brazos, como si nadar hacia lo que había perdido le diera alguna esperanza. Pero el mar tenía otros planes, y cada brazada la alejaba más. A medida que la oscuridad la rodeaba otra vez, recordó las historias que su madre le contaba cuando era pequeña, historias sobre cómo el amor siempre encuentra la manera de sobrevivir, incluso en las peores tormentas. En esos momentos de profunda desesperación, el recuerdo de su madre se convirtió en su mantra: el amor nunca se pierde, Clara. Con un nuevo propósito, Clara forzó su cuerpo a seguir adelante. La corriente era feroz, pero su determinación era más fuerte. Siguió empujando el agua, cada movimiento era un acto de resistencia, un grito en el silencio. Necesitaba encontrar a su madre, necesitaba entender qué significaba esta conexión tan intensa que el mar parecía desafiar. De repente, algo brilló en el fondo turbulento, un destello plateado que cortó la oscuridad, atrayendo su atención. Clara sintió que ese brillo podía ser una señal, un camino hacia algo más que sus propias dudas. Nadó hacia ello, su coraje revivido, dejando que la luz la guiara. Cuando finalmente alcanzó el objeto brillante, sus manos tocaron un medallón, la joya de su madre que había visto tantas veces. La esperanza se apoderó de ella, y Clara sintió que el mar, en lugar de ser un enemigo, era un puente hacia su pasado.
Expulsó el aire de sus pulmones, llenándose de fuerza, y en un instante todo pareció cobrar vida, como si el océano tratara de revelarle un secreto olvidado. Clara miró a su alrededor, buscando alguna señal de su madre entre las sombras. La voz de su madre resonaba de nuevo: sigue, Clara, siempre sigue. Era un susurro que vibraba dentro de ella, marcando cada latido de su corazón, pero antes de que pudiera plantearse un plan, la corriente empezó a agitarse aún más. A su alrededor, sombras comenzaron a emerger del fondo oscuro. No eran solo recuerdos, eran figuras perdidas en el agua, almas atrapadas como ella. Clara sintió la mezcla de miedo y responsabilidad pesar sobre ella. ¿Qué quieres de mí?, pensó, el mar pareciendo responder con un rugido que la empujaba aún más hacia lo desconocido. En ese instante, Clara se preguntó si podría ser capaz de ayudar a esas almas perdidas o si, al intentar hacerlo, se perdería a sí misma en el proceso. Estaba en una encrucijada donde su amor por su madre chocaba con el deseo de liberar a otros, y mientras las sombras la rodeaban, supo que el océano estaba revelando una verdad mucho mayor de la que jamás había imaginado. Clara se aferró al medallón, su luz brillando en su puño cerrado mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Se atrevería a hacer este sacrificio, a descubrir los secretos que el mar escondía? La incertidumbre se reflejó en sus ojos, y mientras se preparaba para nadar nuevamente, sintió que algo inmenso estaba a punto de desatarse. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgarlo todo por un amor que atravesaba incluso los límites del océano? Un nuevo miedo la invadió, pero también un fuego renovado de valentía. En el silencio que rodeaba sus pensamientos, se dio cuenta de que la misión apenas comenzaba. Antes de sumergirse nuevamente, susurró dentro de sí: voy a encontrarte, mamá. Como un eco en el abismo, la promesa quedó flotando entre las olas. Sin embargo, el mar tenía su propia historia que contar, y Clara no estaba preparada para la revelación que estaba a punto de enfrentarse. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, un torbellino de desesperación y anhelo que la empujaba hacia el abismo. Clara cerró los ojos por un instante, sintiendo como el medallón vibraba en su mano, como si respondiera a su angustia. Confía, murmuró con la voz de su madre resonando en su mente, una luz cálida que se alzaba entre la negrura del océano. Cuando abrió los ojos, algo dentro de ella cambió. La oscuridad que antes parecía amenazante ahora parecía un misterio, una invitación a descubrir lo que el mar había estado guardando. Las figuras que nadaban a su alrededor tomaron forma, y Clara sintió que no estaba sola en su lucha. Eran almas atrapadas, pero también eran espejos de su propio miedo. Cada rostro, cada mirada perdida, reflejaba su propio deseo de libertad. Voy a ayudarles, decidió, sintiendo una claridad emergente incluso en medio del caos. No podía dejar que el miedo la dominara. Era el momento de actuar. Con una determinación renovada, Clara comenzó a nadar hacia la sombra más cercana. Una figura era de una niña, tal vez de su misma edad. Sus ojos, grandes y asustados, la miraban con una mezcla de esperanza y desesperación. Clara se acercó suavemente, intentando emitir calma. ¿Cómo te llamas?, preguntó, intentando que su voz sonara firme pese al temblor en su pecho. La niña respondió con un susurro apenas audible: Sofía. Su nombre flotó en el agua como una burbuja, pero Clara pudo sentir su angustia. Sofía, no te preocupes. Estoy aquí. Juntas podemos salir, le aseguró, extendiendo su mano. En cuanto sus dedos se encontraron, una corriente de luz brilló entre ellas. Fue un destello, no solo de luz, sino de conexión, como si el amor en su corazón pudiera atravesar la oscuridad. Las almas a su alrededor comenzaron a acercarse, cada vez más fácil sentir su sufrimiento. Con cada toque, Clara sentía cómo su fuerza crecía. Sofía, ¿ves el medallón?, preguntó, señalándole el brillo en su mano. Es un símbolo de amor, de esperanza. Debemos creer que podemos salir de aquí. Sofía asintió, y pronto más manos se unieron a la suya. Clara no podía permitir que se desvanecieran en la oscuridad. Tenían que luchar. Organizó a los niños perdidos en un círculo, utilizando el medallón como su faro, y con cada parpadeo de luz, cada corazón parecía resonar como un tambor, creando una melodía de esperanza en medio del desasosiego. Juntas, comenzaron a nadar hacia la superficie, impulsadas por el amor que Clara sentía por su madre y los otros. Cada brazada era un grito de vida, una resistencia a lo que el mar quería tomar.
La fuerza de su conexión creció, y la corriente comenzó a calmarse, como si el océano se conmoviera por su voluntad de lucha. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de emerger del agua, la oscuridad se intensificó. Las sombras se arremolinaron de nuevo, y una voz grave se filtró entre los murmullos del océano. ¿A dónde creen que van? Este mar guarda secretos que no pueden llevar con ustedes. Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué tipo de secretos? La intensidad de la voz la envolvía, y por un instante, la duda comenzó a abrirse camino en su corazón. Pero miró a Sofía y a los demás, y la llama de su determinación se avivó. Si las sombras guardaban secretos, serían de amor o de dolor. Con un último nadar intenso, Clara gritó a la oscuridad: «No me detendrás. Voy a liberar a todos». Su voz resonó como un eco desafiando a las corrientes, y cada alma unida a ella empezó a brillar con una luz vibrante. El mar tembló, y con un último tirón, Clara sintió que la superficie la esperaba. La conexión entre todas ellas se hizo un rayo de luz intensa, y apenas sintió que ascendían, cuando la superficie comenzó a abrirse, pero en ese mismo instante, una sombra gigante se alzó frente a ellas, bloqueando el camino hacia la libertad. Clara se encontró cara a cara con la manifestación de su mayor temor, la representación de todos aquellos que habían perdido la fe. «¿Creen que pueden escapar tan fácilmente?», retumbó la voz. Un eco aterrador que prometía oscuridad. Clara apretó el medallón con todas sus fuerzas. Había llegado hasta aquí con amor y coraje, y sabía que no estaba lista para rendirse. «Sí», gritó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Voy a encontrar la verdad y salvarnos a todos». Con una nueva determinación, Clara se preparó para enfrentar la sombra. Sin embargo, lo que venía en su camino era más de lo que jamás había imaginado. ¿Qué secretos revelaría el mar, y qué sacrificios tendría que hacer para superarlos? El tiempo se agotaba, y la lucha por la liberación apenas comenzaba. Clara sintió el peso de la decisión que tenía por delante. La sombra gigantesca frente a ella se retorcía, alimentándose de sus temores más profundos. Sin embargo, en medio de la penumbra, recordó las risas compartidas, los momentos en familia y la promesa de amor eterno de su madre. Aquel medallón, que había encontrado bajo las profundidades, brillaba con la memoria de su madre, iluminando su corazón con una chispa de esperanza que ahora se transformaría en su mayor fortaleza. Con la voz resonante del miedo a su alrededor, se adelantó, decidida. «No puedo dejar que me asustes. Este amor es más fuerte». Clara alzó el medallón alto y la luz reverberó, rompiendo la oscuridad que la rodeaba. Fue un momento iluminador. La sombra retrocedió un poco, titubeando ante la energía de la unidad que había creado entre los niños perdidos y ella. «Esto no es solo mi lucha. Juntos somos luz», gritó Clara, mientras cada niño a su alrededor comenzaba a fluir con renovada energía, sosteniendo sus manos en señal de apoyo. La fuerza de su conexión creció, y como si la oscuridad se diera cuenta del peligro que representaban, la sombra se volvió amenazante. «¿Por qué luchas? Aquí no hay esperanza», resonó la voz sombría, llena de decepción. Pero Clara, con lágrimas de determinación en los ojos, ahora estaba convencida de su poder. «No puedes ganar. El amor siempre encuentra el camino», dijo con fuerza, y con cada palabra, la luz del medallón brilló aún más intensamente. De repente, el mar empezó a temblar bajo sus pies, y Clara sintió que el agua comenzaba a desvanecerse. «Ahora, todos juntos», aulló, y su grito resonó como un canto poderoso. Los niños respondieron, cerrando sus ojos y conectándose más fuerte a su esencia de amor y a la luz de la esperanza que irradiaban. Fue en ese momento que el océano se llenó de un resplandor dorado, una luz que contenía todas las risas, los abrazos y el apoyo que habían compartido. La sombra, incapaz de soportar tal fuerza, comenzó a disolverse en el agua, liberando sus secretos a medida que se desvanecía en un roce de vapor. Clara sintió que un torrente de energía llenaba el espacio donde antes había miedo. Finalmente, con un último grito inspirador, emergieron del mar, surcando la línea entre el profundo abismo y la luminosidad del sol naciente. Habían atravesado la tormenta y se encontraron juntos, naciendo de nuevo en la luz del día. Cuando Clara abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de su madre, parcialmente desenfocado, pero con la sonrisa que siempre había amado. «Mamá», gritó, y corrió hacia ella, envolviéndola en un abrazo apretado y lleno de lágrimas. Era una mezcla de aliento y amor, el encuentro que había soñado hasta el final. «Siempre estuve contigo», susurró su madre, mientras el resto de la familia se unía a su abrazo, medio incrédulos, entre risas y lágrimas. Cada uno de ellos había cambiado.
La tormenta había dejado marcas, pero también había renovado su fuerza y unidad. Mientras el sol se alzaba, el pueblo comenzó a reconstruirse, no solo en los muros de cada hogar, sino en el corazón de cada persona. Clara, motivada por lo que había vivido, organizó a la comunidad, guiándolos en las tareas de reconstrucción, chantajes de unidad y alegría, y en el fondo de su corazón, sabía que esta no era solo la historia de su familia, sino un eco de todas las familias que habían luchado. El amor y la esperanza siempre encuentran el camino, compartía Clara, asegurándose de que nunca fueran olvidadas las lecciones que aprendieron en medio de la tormenta. La familia Martínez, unida y más fuerte que nunca, descubrió que el verdadero tesoro no era solo la reconstrucción de su hogar, sino la reconexión absoluta con la comunidad y con cada uno de ellos. Sus corazones latían al unísono. Habían superado la tormenta, y su amor no solo había iluminado su propio camino, sino que había devuelto la luz a quienes estaban a su alrededor. Finalmente, Clara sonrió mientras miraba al horizonte. Había enfrentado sus miedos y emergido más fuerte gracias a su familia y a la comunidad. El mar había guardado secretos, pero también había entregado regalos invaluables, amor, unidad y la verdadera fuerza que reside en el corazón de aquellos dispuestos a luchar por lo que aman. Ahora, amigos, si te ha llegado hondo esta historia de superación y amor, necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para seguir con nosotros en estas travesías de esperanza. Deja un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a extender esta luz. Comenta tus reacciones y pensamientos sobre este impactante final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, hay muchas más historias increíbles por venir. No te quedes fuera.